pasaje, esto nos va a llenar de esperanza y de felicidad, porque vamos a poder ver cómo Cristo quiere librarnos del pecado, primeramente, y cómo Él quiere darle un propósito a nuestra vida. Pero antes de iniciar con el texto, permítanme contarles una historia. Se nos relata, o mejor dicho, como inician todas las historias. Había una vez un muchacho que se llamaba Marcos. Ese muchacho había estado caminando durante muchísimo tiempo. Se nos dice que siempre que él caminaba se encontraba obstáculos, dificultades, problemas, de todo lo malo le pasaba a él. Y dice que de repente él iba caminando y llegó a un punto donde él estaba rodeado de oscuridad, no podía ver nada, no encontraba una aparente salida. Y un día, en medio de esta oscuridad, dice que Marcos encontró una señal. Esta señal le indicaba que debía tomar otro camino, pero Marcos no estaba seguro si tomar este camino. Pero dice que él decidió probar su suerte, decidió seguir este camino, y para su sorpresa, el nuevo camino estaba lleno de paz y de luz. Dice que al caminar por esa ruta encontró a un hombre, y este hombre lo guió amablemente y le ofreció un mapa para que él pudiera llegar a su destino final. Y dice que este hombre le dijo: este camino te guiará hacia un lugar de libertad y esperanza. Te he sacado, este camino te sacará de la oscuridad y te llevará al reino de la luz. Marcos comenzó a caminar ese camino gozoso, porque miraba que cada vez que iba avanzando iba dejando la oscuridad atrás. Los problemas siempre estaban, pero ya no le afectaban tanto. Las acechanzas del enemigo siempre estaban, pero ya no tenían poder sobre Marcos. Y se nos dice que así continuó Marcos caminando. Él ya no sentía el peso de la oscuridad, y cada paso que daba era un paso más. Era un paso que estaba más cerca de su destino final, un destino lleno de paz y un propósito para su vida. Ahora sí, si son tan amables, acompáñenme buscando en sus Biblias o en sus teléfonos lo que fue nuestra lectura bíblica. Vamos a centrar nuestra atención en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, y en el 16 y 17. Y antes de leer la palabra, acompáñenme guiando el rostro para orar. Buen Padre que estás en los cielos, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos pedirte tu sabiduría y tu entendimiento para que cada una de las lecciones que veremos las podamos guardar en nuestro corazón y podamos ponerlas en práctica. Quédate tú siempre con nosotros, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esos 4 versículos encontramos 2 lecciones, y se las voy a mencionar y posteriormente las vamos a ir desglosando. La primera dice de la siguiente manera: somos liberados del dominio de las tinieblas y llevados al reino de la luz. La segunda dice: Cristo es el creador y el sustentador de todo, y Él le da propósito a nuestras vidas. Así que vamos con la primera enseñanza que podemos encontrar aquí, y es que nosotros somos liberados del dominio de las tinieblas y somos llevados al reino de la luz. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar oscuro donde no pueden ver absolutamente nada? Levanten su mano. ¿Cuántos han estado? O planteemos la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes han salido de sus casas en la noche y han visto que está oscuro? ¿Cuántos han hecho eso? Se han fijado que no pueden ver nada, ¿verdad? Bueno, ahora los invito a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos por un momento. Imaginen que están atrapados en una cueva, en un lugar oscuro. No hay ni una luz y tampoco hay una salida visible. Imaginen eso. Les voy a dar un momento para que concreten la imagen en su mente. Imaginen.
Están en una cueva oscura, no ven ni un rayo de luz y tampoco ven una salida. Abran sus ojos. Ya lo pueden abrir, hermano. ¿Tienen la imagen clara? ¿Les quedó clara la imagen? Sí. Ok. Esa es la condición espiritual en la cual nos encontramos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos como el muchacho del inicio, de la historia del inicio, como Marcos. Estamos hundidos en la oscuridad, estamos rodeados de oscuridades y nosotros aparentemente no miramos una salida, ¿verdad? Pero hay una buena noticia para cada uno de nosotros. Dios no nos deja ahí. Dios no nos deja en esa oscuridad. Dios no nos deja en ese lugar sin salida. Dios no nos deja atrapados en esa cueva. Es una cueva que no tiene salida ni luz. No. Dios nos rescata a cada uno de nosotros. No solo a mí, al hermano Mario, al hermano Rugamo, a la hermana Alba. Dios nos rescata a todos. Y Él nos libera de esa oscuridad y nos lleva a su luz. El mismo texto afirma estas palabras tan bellas, así que leámoslo. El versículo 13 y 14. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cristo, digámoslo de una manera más linda. El mundo sin Cristo, ¿qué creen ustedes que es? Me gustaría escucharlos. Tiniebla. Correcto, hermano. El mundo sin Cristo es oscuridad, es tiniebla. No hay nada en el mundo si no fuera por Cristo. Y lo mismo pasaría en nuestras vidas. Si Cristo no está en nuestras vidas, estamos atrapados en aquella cueva. Estamos rodeados de tinieblas, estamos rodeados de oscuridades y no tenemos una salida. No hay luz para nosotros. Pero Cristo no nos deja ahí. Sino que hay una palabra en griego que se pronuncia eisato. Esta palabra significa rescatar con poder. Dios nos rescata con poder, nos saca de esa oscuridad en la cual nosotros nos encontramos atrapados. No solo nos libera, sino que nos rescata con poder. Nosotros no podemos hacerlo. Por más que nosotros queramos salir de esa oscuridad, de ese pozo, nosotros no vamos a poder. Es ahí donde entra Dios. Dios nos dice: yo sé que no puedes hacer eso, entonces yo te doy mi ayuda para que puedas salir de esa oscuridad, para que puedas salir de esa tiniebla, para que encontres una salida y ahora puedas encontrar la luz en tu vida. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Nosotros no somos capaces, Dios lo sabe. Por eso Dios toma la iniciativa. Dios viene a buscarnos, Dios viene a rescatarnos, Dios viene a liberarnos de la oscuridad para llevarnos a su reino de luz. Nosotros, sin Dios, sin Cristo, estaríamos condenados, estaríamos dominados por el pecado, estaríamos sin esperanza. Pero Dios no nos deja así. Dios intervino para darnos a cada uno de nosotros un futuro y una esperanza, mis hermanos. Dios no solamente nos saca de la oscuridad, sino que Él nos lleva a un lugar mejor. Es el reino de los cielos. En tiempos del Imperio Romano, cuando un rey conquistaba un territorio, este rey no solo hacía una conquista militar, hacía una conquista social, política, cultural y religiosa. Él no solamente trasladaba a los habitantes que había conquistado a la capital romana o a una nueva nación, sino que él hacía que dejaran su ciudadanía. Ya no era, nombrémoslo como que queramos, pongámosle el nombre a cualquier nación que queramos, dejaban de ser esa nación y se volvían ciudadanos romanos. Y les voy a pedir que me acompañen buscando Filipenses 3:20. Filipenses 3:20.
Entonces, tenemos la imagen clara, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano conquistaba, trasladaba a la gente a un nuevo lugar y les cambiaba la ciudadanía. ¿Qué nos dice Filipenses 3:20? Se lo voy a leer. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Así como el Imperio Romano conquistaba y hacía un cambio de ciudadanía, Dios quiere conquistar nuestras vidas y quiere cambiar nuestra ciudadanía, para que dejemos de ser ciudadanos del mundo y comencemos a ser ciudadanos del cielo. Mis hermanos, nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas. Dios ha venido a librarnos, ha venido a sacarnos de esa oscuridad, ha venido a ayudarnos, porque Él sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y ahora Él nos cambia la ciudadanía. Somos transportados, somos hechos ciudadanos de ese reino de luz. Y hermanos, no podemos seguir viviendo como que si aún estuviéramos en tinieblas. Debe haber un cambio en nuestra vida. Debemos demostrar que Dios nos ha sacado de esa oscuridad y que nos ha trasladado a su reino de luz. Mis hermanos, debemos recordar algo. Claro, nosotros vamos a seguir viviendo en este mundo hasta que el Señor regrese, no porque nosotros queramos, sino porque nos toca. Aquí es donde estamos en estos momentos. Pero debemos recordar algo, mis hermanos. Nosotros podemos estar en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, sino que ¿de dónde somos, mis hermanos? Nosotros somos del reino de los cielos. Así, Cristo Jesús efectúa en nosotros una redención. Él pagó para que nosotros podamos ser ciudadanos del cielo. Esta redención significa el precio pagado por liberar a un esclavo. Él nos libera de la esclavitud de las tinieblas, de la esclavitud de la oscuridad. Él paga ese precio para que nosotros podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. Mis queridos hermanos, Cristo pagó la libertad de cada uno de nosotros para que podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. El perdón por nuestros pecados también lo pagó Él. Y no es olvidar, y no es que Cristo solamente olvida los pecados que nosotros hemos cometido, sino que Él nos libra de su culpa y de su consecuencia. Y hermanos, hay una cita muy linda que ejemplifica muy bien esta verdad, y me gustaría poder compartirla con ustedes. Esta cita la encontramos en el libro Maranata, en la página 75, y dice de la siguiente manera: no importa quiénes seamos o cómo hayamos vivido, podremos ser salvos solamente de la manera establecida por Dios. La sangre de Cristo será de beneficio solo para aquellos que sientan la necesidad de su poder purificador. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren ser ciudadanos del reino de los cielos? Amén. Hay una buena noticia para ustedes. Cuando ustedes reconocen la necesidad, Dios da el segundo paso. Dios nos dice: bueno, el hermano Mario quiere hacer el reino de los cielos, la hermana Alba, el hermano Juan Carlos, ahora los puedo llevar, ahora los puedo hacer míos. Mis queridos hermanos, Cristo nos ha librado del dominio de las tinieblas. Cristo nos ha librado de la oscuridad. Cristo nos ha sacado de ese pozo en el cual nosotros estábamos hundidos, en ese pozo en el cual no había salida. Él nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados. Nos ha hecho ciudadanos del cielo, ya no ciudadanos de la tierra, sino del reino de los cielos. Perdonó nuestros pecados y nos ha hecho suyo. Qué realidad más maravillosa, hermano. ¿A cuántos de ustedes les llena de gozo saber esto? No los escuché tan convencidos, hermano. Amén, hermanos. Debemos recordar
que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. ¿Me cortaron el audio? No lo escucho, Me dejaron varado ya, hermano. Ahí está. Ok. Ahora vamos a pasar a la segunda lección, pero vamos a recapitular la primera. La primera es que somos liberados del dominio de las tinieblas y somos llevados al reino de la luz. Ahora vamos con la segunda lección, mis queridos hermanos. La segunda lección o la segunda enseñanza que podemos encontrar en este pasaje es que Cristo es el creador, número uno, el sustentador de todo, y Él nos da, como he dicho, Él da propósito a nuestras vidas. Ya reflexionamos sobre la obra redentora de Cristo, ya reflexionamos sobre que Él quiere librarnos de las tinieblas, nos está librando de las tinieblas y nos redimió, perdonó nuestros pecados y nos hizo ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Ahora vamos a centrar nuestra atención en el versículo 16 y 17. Vamos a ver un aspecto igual de impresionante que el primero. En estos versículos podemos apreciar la supremacía cósmica de Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente es mi Salvador, no solamente es su Salvador, sino que Él es mi creador y es su creador. Y no solamente todo eso, sino que Él es mi sustentador y Él es su sustentador. Él es sustentador de todo lo que existe. Y como decía alguien, ¿qué es todo, hermanos? Todo. Cristo es el Salvador, creador y sustentador de todos nosotros. Entonces, esta declaración, mis hermanos, no es simplemente algo teológico, no es simplemente un estudio elaborado, sino que es algo palpable, es algo que nosotros podemos sentir. Es una respuesta contundente. Me gustaría hablarles un poco de lo que pasaba cuando Pablo escribió esa carta. Esta declaración era una respuesta contundente a los errores doctrinales que había en Colosas. ¿Qué pasaba aquí? Algunos creían en este caso que Cristo no solamente era un ser divino, sino que pensaban que había sido creado. Pero Pablo se toma el tiempo para demostrar esto y demuestra que Cristo no solamente es parte de la creación, sino que Cristo es el origen de la creación. Cristo estaba juntamente con el Padre cuando todo fue creado. Él no solamente le dio origen al universo, sino que Él es la razón por la cual todo permanece en su lugar. Usemos una ilustración para comprender esto de una mejor manera. ¿Cuántos de ustedes han visto una orquesta o una banda musical? Levanten su mano. Ok, me van a comprender entonces. Han visto al director, ¿verdad? El director está llevando el ritmo, llevando los compases de la banda o de la orquesta. ¿Qué pasa si el director no está? Por un lado y por otro desordenados, descoordinados y... No tienen guía. Si el director no está, la orquesta o la banda simplemente no funciona. Lo mismo pasa si Cristo no está. Si Cristo no está en nuestras vidas, yo puedo ser un muy buen músico, yo puedo ser un muy buen predicador, pero ¿de qué me sirve todo eso? No tengo a Cristo en mi corazón. Como las bandas o las orquestas, si no tienen un director, de nada sirve todo lo que sepan. Mis hermanos, Cristo es el sustentador de mi vida y de su vida. Si Cristo no está ahí, nada tiene sentido. Luego, Pablo menciona aquí, me gustaría que lo leyéramos. Leamos desde el versículo 16. Colosenses, capítulo 1,
versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Y antes que todas las cosas, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mis queridos hermanos, cuando Pablo en estos versículos menciona tronos, dominios, principales, autoridades, potestados, dependiendo cómo diga su versión de la Biblia, está señalando que Cristo es soberano sobre todo esto. Cristo es más que cualquier político, que cualquier poder político, que cualquier trono, y lo encontramos aquí en la Biblia. Ya sean terrenales o espirituales, Cristo es más que cualquier poder. Nada ni nadie escapa de su autoridad, ya que todo fue creado por medio de Él y por Él. Todo está bajo su control. Y oigan qué lindo esto. Pablo aquí no solamente presenta a Cristo como el creador de todas las cosas o como el sustentador, sino que usa una frase muy linda que dice: en Él todas las cosas subsisten. Pablo aquí nos está diciendo, nos está demostrando que Cristo no solamente comenzó la existencia del universo junto con el Padre, sino que Él lo mantiene unido, Él lo mantiene en orden. Usemos otra vez la analogía de la orquesta. Cristo es el director de nuestra vida, mis queridos hermanos. Cristo quiere guiarnos, Cristo quiere usar cada una de las buenas cualidades que nosotros tenemos. Y si Cristo no estuviera sosteniendo el cosmos, hermanos, si Cristo no estuviera sosteniendo mi vida y su vida, todo colapsaría. No seríamos nada. Cristo, mis queridos hermanos, es el principio de toda la creación. Él la ha mantenido en orden y la mantendrá en orden. Y recordemos, nosotros formamos parte de la creación. Entonces Cristo también quiere mantener nuestras vidas en orden. Entonces, además de que Cristo es el creador y sustentador, qué lindo, ¿verdad? Podemos ver esta característica de Cristo. Pero además de todo esto que ya hemos dicho de Cristo, de que Él es el sustentador, Él es el creador, Él es soberano, Cristo le da propósito a mi vida y a su vida, a la vida de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. ¿Y cuándo va a ser esto? Esto va a ser cuando nosotros reconozcamos que Cristo es el centro de la existencia. Por Él fueron versículo 17, el final del versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no solo nos creó, mis queridos hermanos, sino que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene un plan para mí, Él tiene un plan para Anthony, para el hermano Mario, para la hermana Alba, para el hermano Gilberto, para el hermano Miguel el sonido. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan y un propósito. Él quiere transformar nuestra vida y quiere darnos ese sentido que muchas veces buscamos. Muchas personas se dedican a escribir libros, se dedican a buscar ayuda para buscar el sentido de su vida. Mis queridos hermanos, nosotros no debemos buscar. Todo lo tenemos aquí. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, y cuando Él sea el centro, Él le va a dar sentido a mi vida y a su vida. Esta misma verdad, mis queridos hermanos, es reconfirmada en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 3. Nos dice: Él sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Cristo no solamente fue quien inició el universo, no solamente fue quien lo creó, no solamente le da sentido a nuestras vidas, sino que Él continúa sosteniéndonos en cada momento. Él, porque nos ama, hace todas estas cosas. Entonces, mis apreciados hermanos y hermanas, Cristo es más que nuestro Salvador. Debemos recordar que Cristo es nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, y que quiere darle sentido a nuestra vida. Amén. Él tiene un propósito muy grande para cada uno de ustedes, hermanos. Recordemos que Cristo da por propósito a nuestras vidas. Él nos ha librado de las tinieblas, nos ha hecho ciudadanos del cielo, quiere verlos allá. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver aquí en estos lindos pasajes que Pablo nos ha dejado de manera muy clara que nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de mí, no depende de ustedes, sino que depende únicamente de Cristo. Por más que yo quiera librarme de las tinieblas, por más que yo quiera volverme ciudadano del cielo por mis propios medios, no puedo, porque el único Redentor, Salvador, Creador y Sustentador es Cristo Jesús. Sin Él, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros ya fuimos liberados del pecado, somos hechos ciudadanos del reino, como les decía, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Y cuando comprendemos todo esto, nuestra vida deja de ser una vida monótona y empieza a cobrar sentido. Cada día que nosotros nos despertamos, recordamos que Cristo nos creó y que Él nos va a sustentar mientras estemos en esta tierra. Entonces, hermanos, esto nos desafía a que cada día nosotros podamos vivir con gratitud. Cada día podamos recordar la maravillosa obra que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y me gustaría, para finalizar, compartirles una cita que encontramos en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 12. Esto engloba muy bien este segundo punto. Pero el Hijo, el ungido, la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todo Dios. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era un lugar en su santuario, una vara de equidad, el centro de su reino, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y hermosura. Cristo nos ha salvado a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ¿están dispuestos ustedes esta mañana a caminar en la luz que Cristo nos ha dado y a confiar plenamente en su supremacía? ¿Están dispuestos, hermanos? ¿Están dispuestos, mis queridos hermanos? Que el Señor los bendiga.